El coche eléctrico se está convirtiendo en un producto de lujo y en muchas ocasiones sin demasiado sentido. Pero afortunadamente existen marcas dispuestas a cambiar esa situación. Claro ejemplo de ello es Dongfeng y su Dongfeng Box, un coche que probablemente no te suene demasiado, pero lo hará después de que responda a dos preguntas durante este vídeo. La primera, ¿es un eléctrico lógico? Y la segunda, ¿es un coche premium a un precio razonable? Empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Aunque es muy probable que a muchos de vosotros no os suene, Dongfeng Motor Corporation fue fundado en 1968 por Mao Zedong, asentándose como fabricante de autobuses, camiones, automóviles y repuestos. Y aunque bien es cierto que hoy en día cuenta con vehículos de desarrollo propio, una de las principales funciones de Dongfeng ha sido y es producir coches de otras marcas en China, las llamadas joint ventures. Algunas de las más sonadas son con el grupo Stellantis, Nissan u Honda. En España, Dongfeng opera con productos como el Dongfeng Box, pero también con su marca de lujo Voya. Tampoco debemos olvidarnos de M-Hero y de su M-Hero One, un todoterreno 100% eléctrico que quiere rivalizar con coches como el Mercedes Clase G eléctrico. Pero, ¿qué hay del Dongfeng Box? Nuestro protagonista es un utilitario de segmento B 100% eléctrico. Así lo dejan patente sus medidas, declarando 4 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,57 de alto, así como una batalla de 2,66 metros. A nivel estético nos encontramos con un coche simpático y agradable a la vista. Recurre a formas muy redondeadas para generar este efecto, así como a una paleta de colores llamativa y juvenil como demuestra la pintura azul, denominada Falling Rain Blue, que lleva la unidad probada. El frontal está totalmente carenado salvo por una entrada de aire inferior, siendo así protagonistas sus faros delanteros y la línea LED que los une. El lateral destaca por un diseño igualmente suave gracias, en parte, a las manetas enrasadas y a unas llantas de 17 pulgadas que no rompen demasiado la fluidez del coche. Y no quiero obviar esta zona sin destacar antes las puertas sin marco, un rasgo muy poco habitual en este segmento. Y ya pasando la zaga, nos encontramos con dos pilotos prácticamente ovalados en posición horizontal y con un portón del maletero pintado parcialmente negro para contrastar con el resto de la carrocería. Vamos a analizar ahora una de las partes que considero fundamentales para determinar si un coche es premium o no, el interior. Pero no debemos olvidar el estigma que tienen los coches chinos con sus calidades y con el cual el Dongfeng Box quiere acabar con calidades bastante buenas. Las vemos, por ejemplo, en el salpicadero, en la zona superior, donde sí es cierto que nos encontramos con un plástico duro, pero que está muy bien ajustado. No escuchamos ningún tipo de grillo ni tampoco vemos ningún movimiento. En la zona intermedia ya nos encontramos con esta superficie acolchada procedente de un cuero sintético que es muy agradable al tacto y en la cual tampoco escuchamos ningún tipo de ruido o grillo. Además, la guantera del copiloto es una especie de cajón que se desliza de una manera muy suave y agradable. Sí que es cierto que si, por ejemplo, movemos la pantalla central podemos ver algún movimiento que otro, pero tampoco es algo que creo que nos deba asustar o preocupar. Pero lo que más me ha llamado la atención del interior es sin duda la consola central. Y teniendo en cuenta que tiene este formato flotante, podríamos pensar que va a tener muchos ruidos, holguras o grillos. Pero nada más lejos de la realidad. Fijaos, si la muevo con fuerza, lógicamente se mueve algo, pero no escuchamos ningún tipo de ruido. Y esto me parece un claro síntoma de que el Dongfeng Box va a envejecer bastante bien en términos de calidades. Pero no solo las calidades interiores y la carga tecnológica del Dongfeng Box sorprenden, sino también su equipamiento de serie. Recordemos que estamos ante un utilitario de segmento B, segmento en el que no es nada habitual encontrar elementos como asientos calefactados, ventilados, con ajuste eléctrico, masaje y memoria en el del conductor, control de crucero adaptativo y cámara de 360 grados con ayuda al aparcamiento delantero y trasero, entre otros. Todo esto viene de serie con el acabado Plus, siendo, de momento, el único nivel de equipamiento a la venta. No obstante, desde Dongfeng nos han asegurado que más adelante estarán disponibles dos versiones más que abaratarán el precio del box, aunque eso sí, recortando su equipamiento de serie. Pero nos guste o no, si un coche quiere triunfar a día de hoy, necesariamente debe tener un apartado tecnológico competente. Como principal protagonista nos encontramos una considerable pantalla de 12 pulgadas. Esta cuenta con conexión con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Los gráficos son buenos y agradables y tiene una buena fluidez. El único problema que le achaco es que aglutina todas y cada una de las funciones del coche, lo que provoca que apenas haya botones físicos. Detrás del volante y actuando como cuadro de mandos se asienta una pantalla de 5 pulgadas. Es pequeña y no tiene demasiada personalización, pero ofrece la información justa y necesaria y se puede ver perfectamente a través del aro superior.
Vamos a ver qué tal es el acceso a las plazas traseras del Dongfeng Box. Lo primero, manetas enrasadas que se despliegan cuando abrimos el coche. Tiramos de ellas y descubrimos unas puertas sin marco. La apertura, como podéis ver, no forma un ángulo recto, pero es bastante bueno. A la vez, la altura es bastante decente y aquí manipular cinturones o sistemas de retención infantil no nos va a costar demasiado, ni tampoco acceder a su interior. Pero vamos a ver qué tal se está dentro. Ya estamos en las plazas traseras del Dongfeng Box y debéis tener en cuenta que yo mido 1,90 y que el asiento del conductor está regulado para mi posición. ¿En qué se traduce esto? En que me quedan 2 dedos para las rodillas y también 2 dedos para la cabeza, además de que puedo meter los pies debajo del asiento ligeramente. Esto quiere decir que un adulto de una estatura media podría viajar aquí sin problema ninguno. ¿Pero qué pasa en la plaza central? Vamos a comprobarlo. Una vez aquí sentado me encuentro con un respaldo mullido, para nada incómodo, pero que está ligeramente inclinado hacia adelante respecto a los de los laterales. Y además debemos tener en cuenta que aquí no contamos con reposacabezas central. Además, el suelo es totalmente plano y esto nos va a permitir tener los pies de una forma muy cómoda. Eso sí, el Dongfeng Box no ofrece amenidad ninguna. No tenemos ni aireadores ni puertos de carga y esto hace que pierda frente a algunos de sus rivales. Pero si nos fijamos en la calidad de las puertas traseras, nos encontramos con que es exactamente igual que la de las puertas delanteras. Tenemos esta superficie acolchada y muy agradable al tacto, una calidad igualmente buena y botones de la misma calidad que los de las puertas delanteras. Vamos a ver ahora el maletero del Dongfeng Box. Lo primero, apertura manual que nos descubre una capacidad de 326 litros. Eso sí, tenemos unas formas algo irregulares debido a los pilotos, pero aún así considero que es una capacidad muy buena teniendo en cuenta que pertenece al segmento B. También destacar que tenemos un escalón algo elevado, lo que puede dificultar el dejar objetos ligeramente pesados y que tampoco contamos ni con cortinilla o con bandeja, por lo que se van a quedar expuestos los objetos que dejemos en el maletero. Eso sí, si abatimos los asientos, tirando de estas 2 tiras, valga la redundancia, se nos descubre un volumen total de 945 litros. Ya estamos a los mandos del Dongfeng Box y lo primero que se me viene a la mente, nada más conducirlo, es que es un coche sumamente equilibrado. Vamos a ver, no me malinterpretéis porque no es un coche deportivo, ni pretende serlo, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que tiene una suspensión que recoge perfectamente las irregularidades del asfalto y que lo hace ideal para ciudad. Pero a la vez, esta suspensión también nos deja con un paso por curva bastante decente. Eso sí, la dirección, que no transmite nada en absoluto, aunque tiene un buen peso, hace que sea un coche ya de ciudad totalmente. Ahí es donde sale a brillar su esencia de coche eléctrico, especialmente con el motor que nos ofrece. Esta mecánica desarrolla 95 caballos y 160 Nm de par, cifras que ni mucho menos nos van a dejar pegados al asiento, pero ya no por las cifras en sí, sino por la forma en la que entrega la potencia el Dongfeng Box. Y es que mientras que muchos coches eléctricos te dejan pegados al asiento con contundencia al tener ese par instantáneo, el Dongfeng Box lo hace de una manera lineal, progresiva y muy suave. No, el Box no es un coche pensado para largos viajes, pero sí que es muy equilibrado. A fin de cuentas, contamos con potencia más que suficiente para movernos por ciudad y realizar trayectos interurbanos con fluidez. Además, su puesta a punto resulta perfecta para afrontar ambos terrenos al contar con la suspensión que no es blanda en exceso como para sentir inercias en carretera ni tampoco innecesariamente dura. No obstante, los 300 km de autonomía real hacen que este sea un coche más propio para la ciudad. Aún así, escaparnos por autopista no es una mala idea con el Dongfeng Box gracias a su batería de 42,3 kWh que bajo el ciclo WLTP declara 340 km de autonomía. A ello también ayuda sus consumos, ya que es un coche bastante eficiente, pudiendo encontrar medias en un uso mixto de 15 kWh a los 100 más o menos. Además, admite potencias de carga de 75 kW en corriente continua, lo que nos deja con un 20 al 80% en media hora, que no está nada mal. Eso sí, en corriente alterna tenemos que cargar hasta 6,6 kW. Centrándonos en los coches eléctricos del segmento B que pelean con el Box, nos encontramos con el cuarteto de Stellantis conformado por los Citroën C3, Peugeot E208, Opel Corsa E y Lancia Y eléctrica.
También cabe destacar otras opciones como el Honda E o el Renault 5. No obstante, el Box destaca frente a todos ellos en su relación equipamiento-precio, y es que mientras que la mayoría de sus competidores cuentan con un equipamiento de serie menos completo en sus versiones de acceso, el Box ofrece mucho por 25.995 euros. Y hablando de dinero, en el momento en el que grabamos la prueba del Dongfeng Box aún no se había anunciado la suspensión del plan Moves 3, por lo que, de momento, el precio de adquisición sigue siendo de esos 25.995 euros hasta nuevo aviso. Y hasta aquí nuestra prueba del Dongfeng Box, un coche que responde de manera tajante a las dos preguntas del principio. Sí, es un eléctrico muy lógico al tener ese claro planteamiento urbano, pero también al ser capaz de realizar ciertos trayectos por autopista. Y todo ello lo hace con un precio de 18.995 euros con ayudas. Una cifra muy competente si tenemos en cuenta el planteamiento premium del Dongfeng Box por calidades y equipamiento. Pero ahora os lanzo a vosotros una pregunta. Después de haber visto este vídeo, ¿dejaríais de lado vuestros prejuicios y apostaríais por un coche eléctrico chino antes que por un europeo? Hasta la próxima.